Honorables miembros de esta audiencia. Honorables miembros de esta audiencia simulada. Mi nombre es Damaris del Pilar Andramunio Maya y hoy me encuentro ante ustedes para presentar la resolución de un caso emblemático en materia constitucional, que se desarrolló en el Ecuador y que fue llevado incluso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este ejercicio tiene como finalidad poner a prueba nuestras habilidades jurídicas mediante la exposición estructurada de un conflicto constitucional, su análisis argumentativo y la propuesta de solución legal como si se tratase de una audiencia formal. El caso que abordaré hoy es conocido. Honorables miembros de esta audiencia simulada. Mi nombre es Damaris del Pilar Andramunio Maya y hoy me encuentro ante ustedes para presentar la resolución de un caso emblemático en materia constitucional que se desarrolló aquí en Ecuador y que fue llevado incluso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso que abordaré hoy es conocido como el caso El Universo, un caso real que pone en tensión dos derechos fundamentales. Por un lado, la libertad de expresión y por otro, el derecho al honor y la reputación de los funcionarios públicos. Este caso tuvo un gran impacto nacional e internacional y representa una oportunidad para reflexionar sobre los límites del poder estatal frente a los derechos individuales consagrados en nuestra Constitución. Honorables miembros de esta audiencia simulada, mi nombre es Damaris del Pilar Andramunio Maya y hoy me encuentro ante ustedes para presentar la resolución de un caso emblemático en materia constitucional y que se desarrolló en Ecuador y que fue llevado incluso hasta el sistema. Honorables miembros de esta audiencia simulada, mi nombre es Damaris del Pilar Andramunio Maya y hoy me encuentro ante ustedes para presentar la resolución de un caso emblemático en materia constitucional que se desarrolló en Ecuador y que fue llevado incluso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso que abordaré hoy es conocido como el caso El Universo, un caso real que pone en tensión dos derechos fundamentales. Por un lado, la libertad de expresión y por otro, el derecho al honor y la reputación de los funcionarios públicos. Este caso tuvo un gran impacto nacional e internacional y representa una oportunidad para reflexionar sobre los límites del poder estatal frente a los derechos individuales consagrados en nuestra Constitución. A continuación, presentaré el caso y los hechos relevantes. En el año 2011, el periodista Emilio Palacio publicó un artículo de opinión titulado No a las mentiras en el diario. En este artículo, Palacio criticó duramente la actuación del entonces presidente Rafael Correa durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. En su escrito, Palacio utilizó las expresiones que a juicio de Correa lo acusaban de ordenar fuego contra un hospital lleno de civiles. Ante ello, el presidente decidió presentar una demanda penal por injurias calumniosas contra Palacio y los directivos del periodo. Carlos César y Nicolás Pérez. La demanda fue admitida por la justicia ordinaria y en una sentencia de julio del 2011 se condenó a los acusados a 3 años de prisión y al pago de una indemnización de 40 millones de dólares. Esta decisión generó una intensa reacción pública, nacional e internacional, por lo que finalmente Correa otorgó un perdón presidencial. Sin embargo, el proceso continuó en la vía internacional. En el año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia en el caso Palacio Urrutia y otros versus Ecuador, en la que condenó al Estado ecuatoriano por violar los derechos a la libertad de expresión,
las garantías jurisdiccionales y la protección judicial de los demandados. El tribunal consideró que las sanciones impuestas fueron desproporcionadas y generaron un efecto intimidatorio sobre la prensa. A continuación, la formulación de los problemas jurídicos. A partir de estos hechos, se plantean los siguientes problemas jurídicos que deben ser resueltos con base en la Constitución del Ecuador y en los tratados internacionales de derechos humanos. Primero, se vulneró el derecho a la libertad de expresión consagrados en el artículo 66, numeral 6 de la Constitución ecuatoriana, al condenar penal y civilmente a los periodistas. 2. Resulta legítima una sanción penal por expresiones críticas dirigidas hacia funcionarios públicos en un Estado constitucional de derechos y justicia. 3. La actuación del Poder Judicial, en este caso, respeto el debido proceso y las garantías mínimas de imparcialidad e independencia judicial. Ahora, la presentación de los indemnización multimillonaria sin un análisis ponderado entre libertad de expresión y el derecho al honor. La sentencia de la Corte IDH que concluye que el Ecuador violó los artículos 13, libertad de expresión, el 8, garantías judiciales y el 25 de protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Peritajes internacionales que alertaron sobre el efecto inhibidor de este tipo de sanciones en el ejercicio del periodismo crítico en contextos democráticos. Análisis jurídico y alegato. El análisis constitucional parte de la premisa de que la libertad de expresión es un pilar fundamental del sistema democrático. Según el artículo 18 de nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a buscar, recibir, intercambiar y difundir información. Además, en el artículo 11 establece el principio de proporcionalidad, el cual fue claramente vulnerado en este caso al imponer sanciones excesivas. El uso del derecho penal para reprimir la crítica política genera un grave precedente. La Corte Interamericana ha sostenido en casos como Quimel versus Argentina que las sanciones penales por expresiones críticas en el ámbito público solo deben aplicarse en casos excepcionales y mediante un test escrito de proporcionalidad. En este caso, la actuación judicial careció de independencia, la cual también contraviene el artículo 172 de la Constitución y los estándares internacionales sobre el debido proceso. La respuesta del Estado fue desmentida y su efecto inhibidor sobre otros medios de comunicación es innegable. Como conclusión y resolución, por tanto, en esta audiencia solicito que se declare la institucionalidad de las sentencias dictadas en contra de Emilio Palacio y los directivos del diario El Universo. Asimismo, se debe reconocer que el Estado ecuatoriano incurrió en una violación a la libertad de expresión y el debido proceso. Recomiendo que se adopten reformas legales que excluyan la prisión como sanción por delitos de expresión y que se fortalezcan los mecanismos judiciales para garantizar que los funcionarios públicos sean sujetos de un mayor escrutinio, como le exige la doctrina de la Corte IDH. La resolución de este caso debe servir como una guía para garantizar que la crítica legítima no sea criminalizada y que la libertad de expresión se ejerza plenamente en el marco del respeto, la responsabilidad y el debate democrático. Agradezco la atención prestada a esta simulación de audiencia. Esta ha sido la resolución jurídica del caso El Universo, conforme a los principios constitucionales, los derechos fundamentales y la jurisprudencia internacional aplicable. Muchas gracias.